Continuamos en Tarde Abierta. Tenemos un hilo conductor en este primer tramo del programa y además ha sido entre casual y buscado. Y a ver, lo voy concretando. Tenemos prevista esa entrevista con Teresa Lajarín para hablar de la Semana de la ONCE, que además comienza esta semana, y tenemos mucho tiempo intentando traerles los expresidentes de FASEN, la Federación de Familiares que tienen deficiencias auditivas en la región de Murcia. Llevábamos mucho tiempo detrás de ellos y nos decían, bueno, espérate un poco que queremos primero reunirnos. Tenían una reunión pendientes con presidencia del Gobierno regional, también con la consejera de Política Social, y ya cuando lo han tenido han dicho, no, vamos para la radio. Ya podemos nosotros hablar de cómo ha ido esa reunión. Así que ha coincidido un tanto en el tiempo, cosa que nos encanta. Hablar desde los micrófonos de Onda Regional de Murcia, desde aquí, para toda la diversidad, para todo el mundo. Saludamos a alguien que ustedes conocen muy bien porque también visita asiduamente este programa y queremos que lo siga haciendo, a José Luis Aedo, que tesorero de FASEN, es presidente de Aspanpal y de FIAPAS, miembro también de CERMI en la región de Murcia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Tienes tantos cargos que tiendo casi siempre a mezclar las letras. Y me voy quitando. Cada vez procuro tener menos. La verdad es que son eso. ¿Sí? ¿No tiene ninguno más? Hay más. ¿Hay más? Sí. Me encanta que siempre tengamos a alguien que nos ayude. Sí. Me está ayudando, así, nota a pie de página, Vicente Bisquert, que es el cofundador de FASEN, es presidente de FASEN y Aspanpal y también es vicepresidente de FIAPAS. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer. Encantado. Y gracias también por la nota a pie de página. Si me falta algún cargo, por favor, apúntenlo. No, vamos a ver. Yo quería aclarar una cosa. Estás comentando ahora que estamos celebrando el 40 aniversario de FASEN. FASEN es una federación y la federación consta de asociaciones. O sea que la federación no es nada si no tiene las asociaciones. Y las asociaciones que montamos aquí en Murcia, región Murcia, fueron dos. Por un lado Cartagena, Panda, y aquí en Murcia Aspanpal. A Panda la lideraron en aquella época Luis Cervantes, fallecido ya, pobre, y aquí en Murcia pues me tocó a mí, punto. A ver, esto toca, es que tocar algo... Hombre, tocar por la necesidad. Claro. Alguien hace un paso adelante y dice, venga, y además hace 40 años no es como ahora, ¿no? Siempre decimos, estaba todo por hacer. Más todavía. Sí. Es decir, más de 40 años. Porque mi hijo tiene ahora 46. 46 años. Ya. Eso apunta a José Luis porque a mí ya yo con tantos ya se me pasa la idea. Son 46. Son 46 años y no había nada. Aquí el diagnóstico de la sordera porque el niño no hablaba. O pasaba ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Hombre, voy a saltar un poco de lo personal a lo colectivo. Puede ser una, pero antes un detalle. El diagnóstico es cuando no hablaba el niño. O pasaba el umbral de eso que dicen todas las madres, que dicen, mi hijo no dice nada, pero lo entiendo todo. Cuando pasaba ese umbral y no entendía nada, acudían al otorrino. Pero el otorrino pocas armas tenía en aquella época para diagnóstico. La tecnología, ¿no? Que hace un poco estábamos hablando de la importancia de la tecnología y con ustedes también no había, eso, en aquella época no había ese tipo de tecnología que tenemos ahora, entonces había, pues las audiometrías son muy participativas. Tú tienes que decir si oyes o no oyes. Sí. Claro, un crío de 3 años, pues a base de juguetitos y de cositas podían sacar alguna punta de audiometría. Pero en mi caso particular que me pregunta de cómo me enteré yo que era sordo, pues usted se puede imaginar aquí en Murcia, un mes de agosto, en la casa, la siesta del niño, la cuna, y que te dice, mujer, sube a cogerme no sé qué a la habitación. Yo digo, no, que está el niño durmiendo. Dice, no, pero si vas con cuidado, pues verás como no pasa nada. Pues pasó. Entré en la habitación. Estaba aquí yo en penumbra, pero la puerta se me escapó, pegó un portazo de mucho cuidado y el niño siguió jugando con el no se dio cuenta de que había entrado. Y entonces aquello, pues planta la oreja. Es muy llamativo, sí. Joder, si es que pegó un portazo que hasta yo me asusté y él ni se enteró. Es decir, y a partir de ahí empezamos. Aquí no había nada y me tuve que ir a la FE, que habían traído... A Valencia, por supuesto. Yo tengo infraestructura en Valencia porque soy de Valencia. Bueno, nacido allí, pero pero todo el mundo en su época no podía irse a la FE. Exactamente. Aunque se mandaban allí, no había otro remedio. Cuando instalaron los sistemas de potenciales evocados en Valencia,
la gente los mandaban de aquí porque es el único sitio que había. Yo fui, me parece que estaba montado hacía 5 o 6 meses el sistema, no es que tampoco hacía mucho tiempo. Y entramos por una puerta y salimos por la otra con el diagnóstico de niño sordo. Y mi hijo se diagnosticó a los 2 años. A los 2 años, sí, por ahí, a los 24 meses. ¿Cómo se llama su hijo? Me gusta llamar a las personas por su nombre. ¿Cómo ¿Mi se hijo? llama? Sí. Mi hijo, coloquialmente en familia, Pepe. ¿Cómo ha sido la vida de Pepe? Muy dura. Sí, pero el hecho de tener una asociación y un conjunto de asociaciones en una federación que no solamente procuraran y ayudaran la equidad social, sino a los padres que tenían también en quién reconocerse y en quién ayudarse. Eso es muy complicado de especificar en las ayudas y demás. Hay que ponerse, una cosa son los padres, que hay que diferenciar los sufrimientos de los padres, y otro, lo que no valoramos es el sufrimiento de los niños. Ten en cuenta que cogemos un niño de repente de 2 años en mi caso, de 24, 26 meses que tendría, y a él se le pone de repente unas cosas en las orejas que no sabía lo que era y que estaban más veces en tierra que en las orejas. Muy invasivo, ¿no? Para esa edad también. No había más remedio. Y después una profesora constantemente metiéndole en la cabeza cosas que no entendía en absoluto, que hacían gestos con los labios y que tenía un sonido que le daba un auricular, que no son los de ahora, que antes eran de petaca, que ahora son retroauriculares. Antes era una petaquita que se ponía, que para que no la cojan se la ponía en la espalda como una mochila. Es decir, todo que yo lo veo ahora desde arriba y más que sufriría en todo este proceso, pero el crío al final pues sabía leer, aprendió a leer, pero no era solamente el problema de lectura. En la lectura tiene que ser comprensiva, porque si lees y no entiendes no sirve para nada. Y entonces el segundo caballo de batalla era la lectura comprensiva. Y las tablas de multiplicar, que no solamente saberlas, es para qué sirven. Y las comprensiones, todo el aprendizaje se hace por la explicación de las cosas, todas se hacen por el oído, todas. Por el ojo, pues es la demostración, pero la explicación es auditiva. Por no saber el sordo, por no saber, no aprende a hablar. No le pasa nada en la garganta, no está enfermo de nada. Tiene las cuerdas vocales perfectas como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, no ha aprendido a hablar. Y ese aprendizaje, si eso es en el habla, que no hablaremos de las derivadas o las integrales o la formación o historia o gramática o yo qué sé, todo lo que hay. Pues uno se lo puede imaginar y lo que cuesta, sobre todo al que lo sufre. Los demás lo vemos, somos testigos y forzamos, pero hay que ponerse en su sitio, ¿eh? Hay que ponerse en su sitio. Han pasado 40 años. Sí. ¿Y ahora? Ahora los madres que tengan un hijo que se le detecte algún tipo de sordera, ¿cómo es? Ahora es diferente. Para empezar, se diagnostican, que es importante. Ahora nada más nacer, antes de salir del hospital, a las 48 horas, desde el año 2004, se aprobó ya el diagnóstico precoz de la sordera en todos los hospitales obligatorio hacer potenciales, no potencial vocal, sino otomisiones acústicas, que es una otomisión, es una señal que se le da al oído, rebota en el tímpano y lo recoge el aparatito y es muy fácil, no es nada invasivo, no es doloroso para el niño ni se entera. Da algunos falsos positivos porque el oído está lleno todavía de líquido amniótico del parto y puede dar falsos positivos, pero se repiten. Y entra dentro del programa, en caso de que sean positivos, dentro de un programa de screening ya. Pero en primer lugar se diagnostican, que es muy importante. Y al año puede estar operado y puesto en un implante coclear. Y hay que ver un antes y un después de un implante coclear. Es 2 mundos diferentes. Siguen siendo sordos. La sordera no se les quita, pero el grado de formación que adquiere un implantado, de formación, como cualquier otro, es diferente. ¿Cuántas veces ha pensado Vicente, ay, si Pepe hubiera nacido ahora?
Bueno, no se puede pensar. No se puede eso pensar. no es bueno pensarlo. No es bueno, ¿no? No, Tanto. no, yo no puedo pensar ahora qué sería ahora Ya. si hubiese llegado. Mi hijo no llegó cuando se pusieron en marcha los implantes tenía 14 o 15 años y ya no tienes mucho sentido. Mirar para atrás no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que mirar adelante. No, yo soy realista, pero hay cosas que te marcan. El otro día se lo comentaba el presidente. Al presidente, Sí, a López Miras. López Miras, sí. Cuéntenos, acérquese un poquito al sí, micro. hay cosas Cuéntenos que le comentaba. No, cosas que te pasan y te pones tu hitos y dices, mira, pues no lo hemos hecho tan mal, porque le puse un ejemplo de que yo, cuando él tenía 19 o 20 años, ya se sacó el carnet de conducir, que se sacó el carnet a la primera, no suspendió nunca, tardó un año. Se estuvo estudiando y al año dijo, ya me lo sé, examen, lo aprobó, pues vale, carnet. Pues él iba con un coche delante y yo otro coche detrás porque me acompañaba a dejar mi coche a revisión. Y yo, dentro del coche, decía, veas tú, ¿quién me dice a mí hace 20 años que mi hijo iba a ir delante de mí acompañándome, conduciendo su coche con carnet de conducir? A mí eso no me lo había imaginado. Pues dentro del coche, y se lo comenté y digo, pues no lo hemos hecho tan mal. Es decir, son detalles que tienes sobre la marcha que son importantes porque ya no solamente es el grado de conocimiento, sino la formación de la persona es fundamentalmente auditiva. José Luis, muy parecida también tu historia. Muy parecida. En los cargos, pero yo quería hablar contigo de retos, porque estamos hablando de 40 años, que es tiempo. Además estáis hablando en primera persona. Evidentemente las primeras personas son vuestros hijos, son vuestras hijas. Vosotros sois la puerta al conocimiento, a la investigación, a la defensa de sus derechos como familias que os habéis unido en esta federación. Y claro, yo quiero hablar de retos, ¿no? Ahora podemos decir, mira, pues existen los implantes, el diagnóstico, que es desde que nace una sociedad que procuramos desde diferentes puntos, que exista la equidad social, ¿no? Que no haya barreras. Pero me gustaría que vosotros en primera persona y tú, José Luis, nos digáis también en qué punto nos encontramos. Se habló también en plural. ¿Dónde estamos y qué nos queda? Sí, bueno, en mi caso también coincide que tampoco existía la detección precoz en los hospitales todavía cuando nació mi hijo, pero sí que existían ya los implantes y aunque no fue en el momento del año, como decía Vicente, pero sí que a los 3 años tenía puesto un implante y hoy en día pues hizo formación profesional y está trabajando en una empresa ordinaria de informática y lleva ya 7 años en la misma empresa donde hizo las prácticas de su ciclo formativo. Y los retos pues son pues ir pasando los testigos. O sea, Vicente me pasó de cierta manera el testigo a mí, yo se lo estoy pasando a otras personas y a otras familias y recoger todo lo positivo que hizo Vicente con su hijo, pues sirvió para que mi hijo tuviera muchas mejoras de las que nos beneficiamos tanto mi hijo como la familia. Y lo que hice yo pues está sirviendo para que otras familias pues puedan recoger ese trabajo. Y el futuro no sabemos cuál será. A ver, sí, Vicente. Pero no pienses que nosotros actuamos en función de nuestros hijos. Ya lo sé. Esa no es la función. Lo sé, que es en general. Eso no es así. Porque si para fuera los así, hijos actuales y para los hijos que tienen que venir también. Es lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer por una cosa que no se hacía y se tiene que hacer. El único problema que ha habido en todo esto es que no ha habido iniciativa pública. Ha sido iniciativa todo... como digamos, no digo que privada, pero sí a nivel social. Sí. Nosotros somos una formación piramidal, que vamos de abajo para arriba, nos reunimos padres que no teníamos algo que hacer con los niños sordos, nos unimos y a partir de ahí fuimos demandando necesidades y creamos un itinerario a seguir. Y ese itinerario lo hemos seguido. Y como dice José Luis, lo bueno que hemos hecho es que el que ha venido detrás lo ha hecho mejor que el anterior y desde luego no ha entrado dentro del juego de la fiesta nacional que hay ahora, lo ha hecho el otro, lo destruyo y hago una cosa nueva. No, aquí han seguido haciendo lo mismo, han mejorado, pero no solamente él, sino también los que han venido, que nosotros somos muchos años y han pasado mucha gente, no somos nosotros dos, hay más gente. Bueno. Entonces, todos han seguido mejorándolo todo, o sea que se ha hecho que la forma del trabajo que en su día se hizo una línea de trabajo, que tardamos
cerca de 10 años en realizar. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Diagnóstico, tratamientos, rehabilitación, formación, mundo laboral y buscadores de empleo, que es el segundo. Pues todo eso que fue 10 años, después se ha estado desarrollando, que del 90 al 2000 fue un camino rápido. Creo que tenemos a una voz que nos puede ilustrar precisamente lo que está diciendo. Les pido que se pongan, por favor, los auriculares, porque seguro que la conocen. Ella es Ana María Conesa. ¿La conociste? Ella, a ver, la tenemos con nosotros y vamos a escucharla, José Luis y Vicente. La saludamos. Buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Te están escuchando los presidentes, así. Expresidentes. Yo creo que el expresidente nunca es ex del todo, ¿no? Ha presidido una época, luego otra época. Presidentes que se han dado el relevo, ¿vale? Yo estoy aquí con los presidentes. Por un lado, con Vicente Vizquert y también Vizquert y luego con José Luis Aedo, que seguro que les conoces. Bueno, tu caso, tú, sí. Ana María, nos gustaría que nos hablaras de ti, porque eres miembro de APANDA. Háblanos. Sí, vale, pues mira, me gustaría poner en contexto un poco mi historia personal, exacto, ¿vale? Respecto mi discapacidad. Y bueno, con 3 añitos me detectaron hipoacusia bilateral progresiva y bueno, pues a raíz de ahí me tuvieron que poner 2 audífonos. Y fue cuando conocí por primera vez mi asociación, APANDA, en Cartagena. Y bueno, desde entonces llevo toda la vida con rehabilitación logopédica y súper bien. Bueno, pues más tarde, en mi adolescencia, fui notando que el oído izquierdo iba perdiendo audición. ¿Y qué pasó? Hay un problema de cobertura. Esto... A ver, Ana María, ¿notaste que luego en la adolescencia perdías un poquito de audición por el oído izquierdo y qué pasó? Y entonces, claro, en ese momento, a raíz de esa pérdida, me tuvieron que poner un implante coclear en el oído izquierdo. Y bueno, pues nada, pues tuve que aprender a convivir, ¿no? Con un implante y un audífono. Lo que pasa es que, bueno, pues solamente las personas sordas, sabiendo lo que es un audífono y un implante, pues me imagino yo que se pueden hacer una idea, porque hay mucha esta discapacidad es un poquito invisible también, entonces pues mucha gente no pone en contexto, ¿no? Hasta qué punto se puede encontrar esas dos tecnologías tan diferentes, pero bueno, me encantaría explicarlo. Lo has explicado muy bien también. Sí, me gustaría que vieras la cara de ellos, ¿no? De los presidentes. Que están diciendo, sí, yo sé lo que es, sé lo que es. Tu vida ahora, Ana María. Y ahora, actualmente, bueno, me pusieron el implante coclear y actualmente, justamente hace 6 meses, me operaron del otro oído. Porque al final mi pérdida, como es progresiva y es profunda, al final mi audición llega a un punto en el que no me da esa calidad. Y de hecho, la necesidad de mejorar mi calidad de vida, tanto a nivel social como profesional y personal, me llevó a la necesidad de tener que implantarme el segundo oído. Y actualmente llevo 2 implantes cocleares. Así que prácticamente llevo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, escuchando mediante unos aparatos electrónicos, como podéis ver, y encima de todo de diferente índole, ¿no? De diferente tecnología. Y bueno, al final eso lleva una dificultad, ¿vale? Que se añade y que pasa desapercibida. Incluso a mí misma me pasó, porque claro, yo de pequeña recuerdo estar en el cole o en el instituto y normalizar esa sobrecarga, ¿no? Ese cansancio, llegar a mi casa y decir, ¿qué me está pasando? Pero yo lo normalizaba. Y bueno, al final, pues, cuando creces y maduras, supongo, pues te das cuenta de todo el proceso y todo el esfuerzo que has estado haciendo durante toda tu vida. Nos lo ha dicho, nos lo explicaba también Vicente exactamente, ¿no? El sobreesfuerzo que además han tenido que hacer para llegar a una situación de inclusión. Sí. ¿Cómo te gustaría, porque claro, te has dado cuenta del sobreesfuerzo, del cansancio, ¿crees que se podría adaptar la formación, no sobrecargar la formación?
¿Cómo hacer para que el mundo sea más inclusivo? Ahí es nada lo que te estoy diciendo y preguntando, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué se podría cambiar? ¿Qué habría que hacer para no sobrecargaros y para que todo sea un poquito Pues, más inclusivo? Pero no por nada, sino por una cuestión. Porque nos estamos perdiendo mucho si no estáis. Nos estamos perdiendo mucho si hay una sobrecarga en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La sociedad nos estamos perdiendo sí, ese talento y no podemos sí. perdérnoslo. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues mira, principalmente con la discapacidad auditiva es mejorar el contexto de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si estoy teniendo una conversación con 2 personas o más, ya tirando a más de 2 personas, y encima de todo el ambiente es muy ruidoso, pues eso también hace que, bueno, aún así, teniendo lectura labial, porque nosotros tiramos mucho de lectura labial, que por eso hay que hacer, bueno, que comunicarse con las personas sordas, mirándole a la cara directamente para facilitarle esa lectura labial y el entorno, cuanto menos ruido, Mejor. muchísimo mejor. Estamos Sobre hablando, todo. sí, estamos hablando de algo que facilitaría la comunicación en general. Muchas veces lo decimos, Vicente y José Luis, cuando hablamos de los derechos de la discapacidad, estamos hablando de los derechos de todo el mundo. Es lo que nos está diciendo ella. Nos quedan nada, 2 minutitos para finalizar la entrevista. No solo poner cota, pero es que nos están esperando en nuestro próximo invitado. José Luis, ¿cuál es la próxima parada? ¿Cuál es el próximo reto? Hemos hablado mucho de derechos digitales con Teresa Lajarina, a quien conoces muy bien. ¿Hay algún reto también relacionado con lo digital, imagino? Yo me extraña que no me hayan llamado para darme la buena noticia de que estáis haciendo pruebas de emitir con subtítulos Pero es que la radio. Lo tenemos allá un mes, ¿eh? Pues yo lo acabo de ver, no me lo has dicho. Pero un mes llevamos ya, un poquito Eso es más un reto, de que un mes. la radio emita con subtítulos, que se pueda La ver. radio emite con subtítulos porque nuestra audiencia, mira que se llama oyente, ¿no? La palabra. Pues sí, pero una persona con dificultad auditiva, una persona sorda, queremos que forme parte de la radio. Y me ha encantado verlo, nos ha encantado verlo cuando hemos llegado. Y la veremos más a menudo. No sé si solo está en TDT o está también en la web. En TDT. Porque una vez que se hace en un sitio se puede hacer en los dos. Sí, para que nos escuchen en la radio. Y el futuro en la tecnología está por desarrollar y por llegar. Ahora mismo ya hay una serie a nivel mundial, una serie de niños recién nacidos con una mutación genética concreta a los que se les ha hecho una terapia génica, y con esa terapia génica se ha recuperado las células que tenía dañadas y están oyendo con eso. Lo que no sabemos es si necesitará un retoque después, si es para toda la vida. La ciencia avanzará y hay una cuestión que sí podemos hacer, que no es ciencia ni ciencia futurible, sino ahora, eliminar las barreras, y de eso sí depende todo lo que hagamos. ¿Van a venir más por la radio a visitarnos? Cuando tú nos pides. Vale. Sí. Tenemos Ahora que la radio se lee, pues pueden venir de vez en cuando también a charlar. Yo lo decía, bueno, José Luis nos visita habitualmente, Teresa Lajarín también. Esto no es solamente una cuestión porque haya pasado algo, sino porque siempre pasa algo. Así que queremos tenerles de interlocutores. ¿Vale, Vicente? ¿Sí? Cosas interesantes, importantes. Además, usted se expresa muy bien, me gustaría. Y viene un día con Pepe, si le quiere venir, ¿vale? Muy bien. Con Pepe. ¿Le gustaría? ¿Conmigo? Sí. Bien. Que venga y nos hable en primera persona. Bueno. Hombre, nos encantaría. Lo único que pasa que hay que adaptarse a las circunstancias. Nos adaptamos, ¿eh? Ana María, lo mismo digo, que esta es tu casa también, que cuando quieras aquí en primera persona y viéndonos, ¿vale? Ay, y una cosita que creo que queréis decir también, José Luis, porque tuvimos la noticia también este fin de semana del fallecimiento de Joaquín Barberá. Sí, queríamos aprovechar para, ya que nos da la oportunidad de estar en las ondas, dar el pésame a la familia de Plena Inclusión y la familia de Joaquín Barberá por su fallecimiento hace 2 días, que lo conocemos, nos deja un poquito huérfanos. Muchos años, con más de 40 años en toda esta brecha. Cuyo legado también sigue adelante, importantísimo. Sí. Gracias a los dos, un placer tenerles en la radio. Igualmente. Y como sé que nos vamos a escuchar dentro de poco, a ver y además leer, pues aquí estaremos. Lo que usted quiera.